Y sí, y sí, y sí, y sí. Y sí, y sí, y sí, y sí. Como bien dice el título, en este video vamos a hablar de la serie de Castlevania y también de su spin-off, Castlevania Nocturne. No se quebraron mucho la cabeza pensando en los nombres, eso está bastante claro. ¿Por qué se preguntarán ustedes vamos a hablar de Castlevania? Bueno, primero y principal porque me vi todas las temporadas hasta la fecha. Segundo porque tras la saga fílmica de Crepúsculo no se estrenó demasiado sobre la temática vampírica y ni hablar a niveles ultra populares o mainstream como les gusta decir ahora en esta época de la historia. Corríjanme si digo alguna barra basada, pero salvo por el manga / anime de Demon Slayer en Japón, donde aparecen varios vampiros, aunque no los nombren así, no hay demasiado sobre estos engendros tomasangre. Y en Occidente hay poco al respecto, solamente la película Nosferatu, que tampoco es que la rompió. Así que los vampiros parecen ser una temática que pasó de moda, al menos en esta década del 2020. Y la tercera razón es porque vicié algunos de los videojuegos. Esta es una introducción un poco atípica, pero lo importante es que nos vamos a explayar sobre la serie Castlevania. Vamos a hablar un poco de qué trata, vamos a hablar de los puntos altos y bajos, de los personajes y de qué es lo que varía del Castlevania a secas, de el que tiene un Nocturne al final. Todo esto sin los peligrosos spoilers, como es costumbre en el canal. La cosa es que toca hablar de la serie de acción y fantasía del Castillo de Transilvania, cuya frase fue abreviada en el término anglosajón Castlevania. Basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre que inició en los 80s, Castlevania presentó su serie oficial de animación de la mano de la plataforma Netflix en el año 2017, cuando se estrenó la primera temporada. La serie va de vampiros, obviamente, si no, no estaría el más famoso de todos, que es el Conde Drácula. Sin embargo, el protagonista es un humano con poderes llamado Trevor Belmont, y esto último es importante, o sea el apellido, porque la familia Belmont fue la encargada de pararles el carro a los vampiros históricamente cada vez que quisieron adueñarse del mundo. Además del propio Trevor, quien es el protagonista de la primera tanda de temporadas, aparecen personajes como la maga Sypha y el popular Alucard, el hijo medio vampiro del mismísimo Drácula. Todos estos personajes son parte de la tercera entrega del videojuego denominada Drácula's Curse, ya que esa fue la base narrativa para realizar la serie en principio. Años más tarde, como la serie tuvo un cierto éxito en el público, continuaron sacando temporadas, pero esta vez bajo el nombre Castlevania Nocturne. En este caso pasamos a la historia de otro de los Belmont llamado Richter, el cual es bastante más joven y arrogante comparado con Trevor, que en cambio estaba bastante cansado del mundo plagado de conflictos en el que le tocó vivir. De hecho, la mayoría de los personajes son más jóvenes y eso le da a Nocturne una perspectiva algo distinta. Además, los mismos no son de un solo juego como en Castlevania a secas, sino que pertenecen a varios juegos distintos e incluso muy separados en el tiempo. En consecuencia, lo mismo ocurre con la historia, que fue escrita para la ocasión, y que claro está, se ciñe menos al canon, si le queremos llamar así, porque no es que el argumento sale de un libro tampoco. Todo proviene de los videogames, que no tienen tanto contenido narrativo, así que los guionistas gozan de bastante libertad para escribir, por así decirlo. Por otro lado, y por más que sea una serie de animación, hay que decir que Castlevania tiene una temática adulta y contiene escenas y vocabularios adultos, así que están avisados. Pero pasemos a lo importante, los puntos altos y bajos de la serie, para que ustedes juzguen por su propia voluntad si las van a ver o no. Lo primero que salta a la vista obviamente son las escenas de acción, y creo que ese es el principal motivo que nos atrae a este tipo de series. Un tipo con una espada cortando al medio a un vampiro, eso es lo que queremos ver, ¿o no? O una maga poderosa reduciendo a cenizas a una bestia salida de un averno tan profundo como el mismo núcleo del planeta Tierra. Bueno, la cuestión es que hay muchas escenas de ese tipo y eso es lo que quiere la muchachada. Ojo que hablo de la cantidad, no de la calidad de la animación, que ya hablaremos más adelante. Otro de los puntos altos de la serie tiene que ver con la narrativa, la cual incluye la perspectiva de los vampiros. Me refiero a que no todos son ultra malos porque sí, sino que dejan ver sus sentimientos y objetivos, y estos últimos no siempre están alineados entre los líderes tiranos y sus subordinados. Esta es la forma de narrar que se utiliza actualmente para los villanos, mostrando más caras de los personajes que en teoría deberían ser claramente los malos de la película, y esto va de la mano con el siguiente punto positivo. Tenemos entonces el tema de los diálogos, cosa que suelo mencionar bastante y que en este caso se le dio mucha cabida. Esto es algo que no suele pasar en las series, sobre todo las que tienen tantas peleas de por medio. Lo que suele suceder es que los diálogos son bastante simplones, fáciles de comprender y van al grano en su mayoría. Sin embargo, en Castlevania son varios los personajes que se ponen a reflexionar sobre la vida en sus alocuciones o que expresan alguna profundidad en sus palabras, lo cual es algo de agradecer.
La última cuestión positiva que vamos a nombrar, pero también es una curiosidad, es el tema de las voces. Hay que decir que la voz de Trevor fue interpretada por Richard Armitage, quien actuó también de Thorin en El Hobbit. Después está Bill Nighy, quien fue el vampiro mayor en Inframundo y que acá es el carismático Saint Germain. Y a Lance Reddick, el recepcionista del Hotel Continental en John Wick, como el capitán. Esto no quiere decir que los actores de cámaras sean mejores que lo que son de puramente doblaje, pero sí da la idea de que desde la producción le dieron mucha bolilla al cast para las voces. Lo primero a destacar como negativo tiene que ver con la animación, la cual es medio un meh. O sea, no está mal, aprueba, pero es una animación estándar de Netflix, digamos, que no se sale de la media ni tiene una estética particular. Quienes hayan visto series de animación de Netflix sabrán de lo que hablo. Es muy parecida, por no decir igual, a otras que hay en la plataforma, como puede ser la del Dota 2, por ejemplo. Y siendo quisquilloso, también podemos criticar que en ciertos momentos de la pelea parece que faltan algunos frames, lo que afecta un poco a la fluidez del combate, y lo que da idea también de que no se utilizó tanto presupuesto para esta serie. Lo segundo negativo tiene que ver con que no se mantuvo el nivel. Hay que decir que las primeras 4 temporadas, las de Castlevania a secas, terminaron siendo mejores que las de Castlevania Nocturne. Así lo evidencian los comentarios de los usuarios de internet, y déjenme decirles que opino de igual manera. La serie sufre un cierto declive y culpo a la arrogancia de Richter por ello. Uno de los motivos podría ser que Nocturne toma personajes de varios juegos distintos y por ende la narrativa está creada casi desde cero, no como la primera tanda que se basó en un solo juego y sus referencias son mucho más fáciles de identificar para los fanáticos de la franquicia, que son principalmente los que van a ver la serie, ¿no? Por último, y relacionado con el punto anterior y para pegarle un poco más a Nocturne, hay cuestiones que se resienten respecto a los personajes, a la temática y a los escenarios. Hay varios protagonistas en Nocturne y eso dificulta la identificación que podemos sentir como espectadores con cada uno de ellos, sumado al contexto histórico en el que están inmersos. Y cabe mencionar también al villano oriundo de tierras latinoamericanas, siendo que es un vampiro y cuyo diseño no tiene nada que ver con el original. Creo que se pierde un poco el hilo al expandirse tanto el mundo y que los hechos no ocurran solamente en Transilvania y alrededores, sino en más continentes. Como que quisieron abarcar demasiado, aunque como dijimos es un cierto declive. Tampoco es que Castlevania a secas sea un 9 y Nocturne pase a ser un 3, por así decir. No es así de abrupto el tema. Conclusión, para mí Castlevania no es una obra maestra de las series de animación, tiene sus cosas como ya vimos en el video, pero hay que resaltar que es de lo mejorcito en cuanto a temática de vampiros en la última década del 2020, me animo a decir que del 2010 también. Digo esto porque me ha tocado ver cosas muy bizarras al respecto, sobre todo en el cine live action, sacando a Crepúsculo, que cada quien tendrá su opinión sobre Crepúsculo, pero bizarra no es. Así que el fandom de películas de vampiros viene bastante ninguneado últimamente. Y ya que nombramos 2 veces la palabra bizarra, les dejo el link al video de 6 películas con actorazos pero malísimas, donde lamentablemente aparecen varios films que incluyen vampiros. Y esa fue toda mi opinión al respecto. Si te gustó el video, puedes ayudarme con un me gusta, suscríbete y activa la campana para que te salte la notificación cada vez que subo un video nuevo, y también te dejo un rectángulo con un video relacionado. Y si te pareció un servicio a la comunidad que merece ser propagado, difundido y esparcido, compartilo con tus amigos a los que les guste este tema. Saludos cordiales.